Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos para ustedes un personaje con un caso bastante perturbador e interesante de analizar. La característica principal del caso es la peculiar forma de llevar a cabo sus actos criminales y la curiosa historia de cómo hacía servicio social vestido de payaso. Él es John Wayne Gacy. Nació en Chicago, Illinois, un 17 de marzo de 1942 y murió en Cresville el 10 de mayo de 1994. Fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la misma casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicio social en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stein Gacy, un maquinista, y de Myron Eleni. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle, pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses, antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí, sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunbush, poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Allí, conoció a su compañera Marilyn Myers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis Lee Peake, John contrajo nupcias en 1964 y tenía problemas sexuales. Aún así, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores.
fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Nunca más, desde que fue sentenciado en 1968, pudo volver a ver a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió en 1960 de cirrosis hepática y no obtuvo permiso carcelario para asistir a su funeral. En 1971 compró una casa en un sector anónimo de Northwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez con Carol Kolf, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijas, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Kolf se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses, mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa, que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1978, colabora con el Partido Demócrata, pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en la vida política. Respecto a sus crímenes. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy le golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía a moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Kolf ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Vukovich, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas,
iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Piess, a quien su madre le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar un cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al río cercano Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes solo tenían 14 años y el mayor 28. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Siendo así el día de su juicio y ejecución. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía
y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. El caso de John Wayne Gacy resulta bastante interesante de abordar, pues en él encontramos distintos aspectos que quizás no nos imaginábamos que podrían suceder, que una persona que parece normal, caritativa y amigable pueda ser capaz de llevar a cabo tales actos de maldad. También importante conocer acerca de cómo es que esta persona lo hace y qué lo llevó a convertirse en lo que catalogamos como un asesino serial. Y bueno, hasta aquí con el caso de Gacy. Y pues, ¿qué más les digo? Mejor ustedes cuéntenme qué les pareció el video y el caso en concreto. ¿Qué opinan? ¿Les gustan los payasos? ¿Les dan miedo los payasos? Todo en los comentarios. Me encantaría leerlos. Yo soy Leo Hernández y esto fue